Y si te dijera que la realidad que percibes, la trama misma de tu existencia, no es sino un reflejo, una sombra proyectada por un código vibracional oculto, un antiguo manuscrito energético que pocos se atreven a descifrar. Imagina por un instante que la limitación, la escasez, el perpetuo vaivén de la frustración no son destinos ineludibles, sino patrones programados en las profundidades de tu ser, instalados sin tu consentimiento consciente. Este no es un mero conocimiento, es una llave maestra que te permitirá liberarte de las cadenas invisibles que te atan a un guión preestablecido, desvelando la verdad arcana de tu poder creador. Nos adentraremos en las enseñanzas de un libro prohibido, un texto susurrado entre alquimistas y sabios, que revela los 6 niveles vibracionales, los escalones ascendentes hacia la maestría de tu destino, la alquimia interior que transmutará tu percepción del universo esotérico y la manifestación de tu propia realidad. Prepárate para un viaje de autodescubrimiento, donde cada palabra es un sendero hacia la iluminación, cada concepto, una hebra de la matriz cósmica. Si resuena en tu alma esta búsqueda, este anhelo por lo inefable, te invito a unirte a nuestra comunidad de exploradores de la verdad. Deja un me gusta si sientes la chispa de la revelación. Comparte tus primeras impresiones en los comentarios y suscríbete a este canal para que juntos podamos desentrañar los velos de la ilusión y reclamar la soberanía de nuestro espíritu. Este es solo el umbral de lo que está por venir. Los misterios más profundos aguardan en este código vibracional. Mis queridos buscadores, no es una mera teoría, sino la arquitectura fundamental de la existencia. El aliento mismo del cosmos se susurra en las partículas subatómicas, resuena en la geometría sagrada de los cristales y pulsa en la sinfonía silenciosa de las galaxias. Los antiguos, en sus cámaras secretas y templos olvidados, ya intuían que todo lo que percibimos, desde la solidez de la roca hasta la eteridad del pensamiento, no es más que una manifestación de diferentes frecuencias, una danza armónica, un disonante de ondas energéticas. En los textos herméticos de Thoth, velados bajo jeroglíficos y parábolas, Sei hablaba del Fiat Lux, no como un simple mandato divino, sino como la primera vibración, la chispa primordial que dio origen a la forma y la sustancia. Comprender esto es reconocer que no estamos en un universo de objetos estáticos, sino en un océano de energía pulsante, donde cada pensamiento, cada emoción, cada intención emite su propia frecuencia, sintonizando o desafinando nuestra realidad personal con la orquesta cósmica. La realidad, tal como la conocemos, es una ilusión consensual, un holograma proyectado por la interacción de estas incontables vibraciones. Es el arte de la sintonización, el verdadero legado de los alquimistas, el poder de moldear la arcilla etérica del ser y cómo opera este control y manipulación de patrones invisibles. Imagina hilos etéricos tejiendo la red de la colectividad, susurrando narrativas de limitación y escasez en el subconsciente global. Desde el nacimiento, somos bombardeados con frecuencias que moldean nuestra percepción, en sistemas educativos que estandarizan el pensamiento, medios que dictan la realidad, estructuras sociales que imponen jerarquías y miedos. Estos son los mantras invisibles que nos programan, las disonancias impuestas que nos alejan de nuestra frecuencia natural de abundancia y soberanía. Los antiguos gnósticos, en sus pergaminos secretos de Nag Hammadi, ya advertían sobre los arcontes, entidades o principios que, no necesariamente malignos en sí mismos, buscan mantener la ilusión de un universo fragmentado y limitado, alimentándose de nuestra propia energía disonante. Su control no es físico, sino energético, una sutil interferencia en nuestra capacidad de resonar con la verdad superior de nuestra esencia. Entonces, ¿cómo comenzamos a comprender este código? A escuchar la verdadera melodía. No es un conocimiento que se adquiere en bibliotecas mundanas, sino una sintonización que emerge del santuario interior. Requiere el despertar de un oído interno, una percepción extrasensorial que discierne las frecuencias subyacentes a la forma. Los chamanes de las culturas ancestrales, con sus viajes extáticos y dietas sagradas, buscaban desvelar los velos, escuchando los cantos del espíritu de la tierra y del cosmos. Sus rituales no eran superstición, sino técnicas avanzadas para alterar su propia vibración y la de su comunidad, sanando enfermedades, atrayendo la lluvia o invocando visiones. La clave reside en la quietud profunda, en la meditación que acalla el ruido mental, permitiendo que la resonancia del yo superior se filtre, revelando las verdaderas secuencias de nuestro diseño original, no el impuesto. La primera liberación de este entendimiento no es una explosión dramática, sino un suave despertar. Comienza con el reconocimiento, la sensación sutil de que algo no encaja con la narrativa impuesta, es la chispa de la duda que se enciende ante la manipulación evidente, la voz interior que susurra una verdad diferente. Los maestros Zen lo llamaban Satori, un destello de iluminación
que rompe la ilusión momentáneamente. Esta liberación inicial se manifiesta en pequeñas disrupciones, el rechazo instintivo a patrones tóxicos, la emergencia de una creatividad sofocada, el surgimiento de una fuerza interna para decir no a lo que antes se aceptaba por inercia. Es como una célula que, al recordar su blueprint original, empieza a sanarse a sí misma, corrigiendo las aberraciones impuestas por el entorno. Es el primer aliento de la soberanía, la primera grieta en el muro de la ilusión, a través de la cual la luz de tu verdadero ser comienza a filtrarse, reconfigurando tu campo energético. En esta comprensión seminal es el umbral, el prerequisito para ascender los 6 niveles vibracionales de los que hemos hablado. Los escalones hacia la maestría en cada nivel demanda una mayor sintonía, una purificación más profunda de las interferencias. El primer escalón, la fundación de la presencia, no es sino la afirmación consciente de tu propia existencia vibratoria. La ancla en la verdad de que eres un ser de energía, no un mero cuerpo físico. Implica sentir y aceptar la vibración de tu ser, sin juicio, sin la distorsión de los patrones externos. Es el punto cero, la calibración inicial, antes de que podamos siquiera contemplar la transmutación. En el próximo encuentro, desvelaremos los misterios de este primer nivel, las prácticas ancestrales para anclar tu presencia y los peligros que acechan a aquellos que intentan ascender sin esta base sólida. Hablamos de la fundación de la presencia, ese ancla inamovible en vuestra esencia vibratoria, la verdad de que sois seres de energía. Pero, ¿qué es esta presencia sin la facultad que le da dirección, que la convierte de un mero ser a un hacedor, a un escultor de lo visible? Es aquí donde la atención revela su rostro más íntimo y poderoso. No es un simple mirar, ni un fugaz pensamiento que cruza la mente, sino la emanación concentrada de vuestro ser, un torrente de energía sutil que, desde los albores de los tiempos, los sabios han reconocido como la verdadera arcilla con la que se moldea lo existente. Los pergaminos de Nag Hammadi, en fragmentos crípticos del apócrifo de Juan, susurran sobre cómo la efigie, el primer pensamiento del inengendrado, al posar su atención en el abismo, trajo a la existencia las primeras emanaciones, el reflejo de su propia infinitud. Nuestra atención, en menor escala, replica este acto divino. Es la chispa del Creador en cada uno de nosotros, un músculo del alma que pocos comprenden y menos aún dominan en su plenitud. Es el verdadero portal entre lo inmanifiesto y lo tangible, el puente entre el sueño y la forma neste. No es un concepto etéreo y difuso, para ser disuelto en la bruma de la especulación. Visualizad la atención no como una luz dispersa que ilumina un espacio, sino como un láser de luz vibracional que emerge del núcleo más profundo de vuestro ser, una emanación consciente, enfocada y potente. Los antiguos templarios, en sus rituales más secretos, no solo meditaban en silencio, sino que practicaban la proyección intencional de su voluntad, conscientes de que el verbo hecho carne del que hablan las escrituras era la materialización de una atención sostenida. Este láser posee una frecuencia única, la de vuestra propia vibración esencial, y al proyectarse en el campo cuántico, ese vasto océano de posibilidades aún no manifestadas entra en resonancia. Allí, en ese punto exacto, donde la energía concentrada de vuestra atención se posa, se condensa lo informe, se le confiere densidad, se le otorga una forma palpable que antes solo existía como una potencialidad flotante. Es la herramienta primordial de todo arquitecto cósmico, la varita Q. Con un simple acto de enfoque, esculpe la realidad desde el lienzo invisible de la existencia, dejando su huella inconfundible y es precisamente en la dirección de este láser, en la elección de su objetivo, donde reside el poder más aterrador y liberador a la vez. Cuando vuestra atención, sea consciente o inconsciente, se aferra al miedo, a la carencia, a la escasez. ¿Qué creéis que se gesta y se magnifica en vuestro campo vibracional personal? La respuesta, como un eco amplificado, es una reverberación de esa misma limitación. Vuestro campo energético, como un espejo fiel, no puede hacer más que reflejar y materializar la intensidad de vuestro foco, atrayendo más de aquello que se le ha alimentado. No es un juicio externo divino, sino una ley inmutable de resonancia que opera sin favoritismos. Las enseñanzas secretas del libro de Thoth, veladas en simbolismo jeroglífico, insisten en Q. El que mira fijamente la sombra, se convierte en la sombra. Vuestro campo energético se impregna de las frecuencias de aquello en lo que os enfocáis, convirtiéndose en un imán para experiencias y circunstancias que vibran en la misma octava. Es una programación autoimpuesta, un decreto vibracional, que, sin discernimiento, os encadena a la realidad que más teméis o de la que carecéis, simplemente por darle vuestra energía más valiosa, vuestro precioso aliento creador. Por el contrario, si esa misma luz vibracional, pura y concentrada, se dirige hacia la abundancia, hacia la gratitud por lo que ya es,
hacia la posibilidad ilimitada de lo que puede ser. El universo no tiene más remedio que responder con una sinfonía de manifestación. Alineada, los maestros de la alquimia interior no buscaban oro externo en sus crisales, sino la transmutación de la conciencia, comprendiendo que el foco inquebrantable en la plenitud, en la perfección inherente de la creación, era la verdadera piedra filosofal. La historia del monje Bodhi, quien, en medio de una hambruna devastadora, mantuvo su enfoque en la provisión divina y la interconexión de todo. Y como su comunidad no solo sobrevivió, sino que prosperó, no es una fábula sino un testimonio irrefutable de esta ley inquebrantable. Su atención era un faro de luz en la oscuridad, un ancla para la abundancia en un mar de escasez y desesperación. Su campo vibracional se convirtió en un vórtex de atracción para los recursos, las ideas y las oportunidades que la razón ordinaria dictaría como imposibles. La realidad, flexible en su esencia, se curva ante la voluntad sostenida de una atención entrenada y consciente. Cediendo a su decreto silencioso, así, la atención se revela como el timón de vuestro destino, el cincel con el que esculpís el mármol informe de vuestra existencia, la pluma con la que escribís vuestra épica personal. Es la clave para desbloquear no solo vuestra realidad individual, sino para contribuir activamente a la co-creación del tapiz colectivo. Los guardianes de los templos prohibidos, aquellos que custodiaban los conocimientos más profundos, sabían que la suma de atenciones individuales, la resonancia colectiva de los focos humanos, crea el karma de una era, el éter vibracional donde se siembran las futuras realidades de las civilizaciones. Comprender que cada momento de enfoque es un acto de creación, una semilla plantada en el jardín cósmico de las posibilidades, es asumir una responsabilidad profunda y sagrada. Pero este entendimiento, crucial como es solo el comienzo de la verdadera maestría. Hemos desvelado la naturaleza de la atención como un láser vibracional que da forma. Mas la maestría no reside solo en su dirección, sino en la pureza de su fuente, en la alquimia interna, que permite que esta luz sea siempre cristalina y libre de las distorsiones del ego y las creencias limitantes. Y esa pureza, esa claridad de intención y vibración, es el siguiente misterio a desentrañar, un viaje hacia la resonancia perfecta que aguarda en los niveles superiores de vuestra ascensión a la pureza de la intención. Esa resonancia prístina que mencionamos es a menudo velada por un intrincado laberinto de cadenas invisibles. Estas no son forjadas en la fragua de vuestra experiencia consciente, sino grabadas en el éter sutil de vuestro ser, mucho antes de que la memoria tuviera paz. Hablamos de una programación subyacente en arquetipos, un eco de edades olvidadas y de linajes inmemoriales, que opera como un algoritmo ancestral insertado sin consentimiento explícito. Es un compendio de mandatos silentes, miedos heredados y verdades impuestas que se camuflan bajo la piel de lo que creéis ser vuestra propia voluntad. Esta matriz invisible, como un titiritero cósmico, orquesta vuestras reacciones más íntimas, teje los hilos de vuestras elecciones y con una destreza casi indetectable, os confina a senderos ya trazados. Es la fuerza subrepticia que modela el prisma a través del cual vuestra atención, vuestro preciado láser vibracional, se proyecta sobre la realidad, distorsionando su brillo original y puro. Así, vuestra percepción no es un espejo impoluto, sino una superficie tallada por manos ajenas y silenciosas. Las raíces de esta programación son tan profundas como el árbol de la vida misma, extendiéndose más allá de la infancia individual hasta tocar los sedimentos kármicos de civilizaciones caídas, los pactos ancestrales de clanes olvidados y las improntas colectivas de una humanidad en constante devenir. No es meramente el condicionamiento social o la educación recibida, sino una vasta red de arquetipos y patrones energéticos que se han sedimentado en el inconsciente colectivo a lo largo de años. Algunas tradiciones místicas veladas en los pergaminos prohibidos de Zoroastro o las alegorías de ciertos textos gnósticos recuperados en Nag Hammadi susurran sobre entidades demiúrgicas o arcontes, interpretados no siempre como seres, sino como complejos patrones de energía que actúan como programadores silenciosos de la realidad consensual, que habrían tejido un velo de ilusión alrededor de la conciencia humana. Esta ilusión no es una fantasía sin substancia, sino una estructura vibracional compleja, un constructo energético que, una vez internalizado, parece ineludible. Es el telón de malla desplegado sobre la escena de vuestra existencia, proyectando sombras que confundís con la verdad desnuda. La realidad primigenia Ani de esta programación emana lo que denominamos el piloto automático Aniun, estado de conciencia, somnolienta donde la vida se despliega en ciclos repetitivos y predecibles. Observad a vuestro alrededor, y a menudo en vuestro propio espejo,
a la repetición incesante de los mismos problemas relacionales. Los patrones financieros que se reiteran, las mismas inseguridades que sabotean nuevas oportunidades, las emociones que se reviven con la familiaridad de un guión ya aprendido. Esto no es coincidencia ni designio divino, es el eco fiel de ese código invisible. Es como si una cinta pregrabada se reprodujera una y otra vez en el reproductor de vuestra alma, dictando las líneas de vuestra obra sin que os cuestionéis quién la escribió originalmente. En este estado, la verdadera elección se convierte en una quimera, pues cada aparente decisión es una ramificación lógica de un algoritmo ya establecido. Os movéis a través del tiempo y el espacio, creyendo ser dueños de vuestro albedrío, mientras que hilos invisibles, tejidos desde las profundidades del subconsciente colectivo e individual, os mueven como marionetas en un escenario prefabricado de vuestra propia ilusión. Las manifestaciones de esta programación son tan variadas como sutiles, abarcando desde los sesgos cognitivos más insidiosos y las reacciones viscerales a estímulos específicos, hasta las aspiraciones más profundas, que, irónicamente, podrían no ser vuestras en absoluto, sino implantaciones ajenas. ¿Cuántas veces habéis sentido una resistencia interna inexplicable ante un cambio beneficioso? Una voz silenciosa que os susurra no eres lo suficientemente bueno o esto es demasiado arriesgado, aun cuando vuestra lógica consciente clama por la expansión. Esta es la voz del programa El Guardián de la zona de confort ilusoria, un perímetro invisible que os mantiene confinados dentro de las fronteras de lo ya conocido y predecible. Es la razón por la que os encontráis una y otra vez en situaciones idénticas, con los mismos arquetipos de personas en vuestro camino, atrayendo desafíos similares, incapaces de romper un ciclo que atribuís a la suerte o al destino, cuando en realidad es la resonancia de vuestro propio guión interno. Los antiguos oráculos y las enseñanzas esotéricas de la Cábala, al exhortar conócete a ti mismo, no solo buscaban la autorreflexión, sino el descubrimiento de estos gobernadores internos que dictan la realidad personal. Así, esta programación no es sino la distorsión fundamental de la pureza de vuestra atención. Si vuestra atención es el láser cósmico capaz de esculpir realidades, esta programación invisible es la lente defectuosa, el prisma empañado, que refracta y desvía. La luz original, el piloto automático es, en esencia, la manifestación de una atención inconsciente, una deriva de vuestro foco vital, donde la energía creadora es dirigida por códigos preexistentes, en lugar de una intención consciente y soberana. La verdadera maestría, entonces, no reside solo en la dirección de la atención, como hemos contemplado, sino en la limpieza y purificación de esta lente interna. El primer paso hacia la liberación, mis queridos buscadores, no es otro que la conciencia de estas cadenas, el valiente acto de descorrer el velo y mirar de frente al titiritero. Solo entonces puede comenzar el sagrado proceso de desidentificación. Y, finalmente, la reprogramación consciente. Pero, ¿cómo se desentrañan hilos tan antiguos y profundos? ¿Cómo se reescribe un guión grabado en el tiempo mismo? ¿Y qué herramientas ancestrales aguardan para este sagrado trabajo de la voluntad? Ese es el siguiente arcano que espera ser revelado en las cámaras secretas del alma. Un desafío que os invita a trascender lo preestablecido. El primer umbral vibracional, la prisión de la supervivencia, es un entramado sutil donde el miedo se disfraza con los ropajes de la normalidad y la razonabilidad, lo que habéis internalizado como ineludible responsabilidad o el sensato realismo. No son sino nombres benevolentes para las cadenas etéreas que atan vuestro espíritu a un ciclo perpetuo de búsqueda y defensa, de acumulación y protección. Desde tiempos inmemoriales, la psique colectiva ha sido adiestrada para temer al abismo de lo desconocido, forjando estructuras sociales que, bajo el velo de la protección y la estabilidad, han terminado por encarcelar la conciencia individual. Esta vibración baja, este eco de una existencia precaria, donde cada día era una batalla literal por la subsistencia, se manifiesta hoy como una inquietud constante, una sombra sutil que acompaña cada decisión, limitando vuestro horizonte de posibilidades y dictando vuestras percepciones, aceptando la escasez como el paisaje natural e inmutable de la existencia. Los nociones de irresponsabilidad y realismo son, de hecho, las máscaras más ingeniosas del titiritero del temor. Se os ha persuadido de que ser responsable es cargar con el peso de las expectativas ajenas, una servidumbre disfrazada de virtud, mientras que el realismo es una ceguera autoimpuesta a toda posibilidad que desafíe el paradigma establecido, una aversión a soñar más allá de los barrotes de lo posible. Los antiguos textos gnósticos, en sus veladas advertencias sobre los arcontes, hablaban de entidades que creaban una realidad ilusoria para mantener a la humanidad en un estado de sopor. ¿No es esta vibración de supervivencia la manifestación moderna de ese velo arconte? Un sistema que os convence de permanecer en vuestra jaula,
por vuestra propia seguridad. Os han entrenado para competir, para conformaros, para replicar los patrones de escasez y miedo, disolviendo vuestra identidad en el deber ser y silenciando la voz del alma que anhela la expansión genuina en esta prisión vibracional. Atención, esa energía creadora cósmica de la que hemos hablado se desvía irremediablemente hacia lo que falta. Observad cómo la conversación cotidiana, los medios de información e incluso vuestros pensamientos íntimos giran incesantemente en torno a la carencia, el dinero insuficiente, el tiempo escaso, la salud precaria, la relación imperfecta. Este foco constante en la ausencia no es casualidad, es el engranaje principal de esta prisión. El Saibalión, con su principio de todo, es mente. Nos susurra que vuestra realidad externa es un espejo inquebrantable de vuestro estado mental. Interno en sí, la mente está perpetuamente anclada en la falta. ¿Qué otra cosa podría manifestar sino más falta? Es el ciclo vicioso de la autoprofecía, donde el miedo a la escasez engendra las condiciones para su propia perpetuación. Creéis que os preparáis para el futuro, pero en realidad estáis pintando el mañana con los colores del temor de hoy. Una ilusión tejida por la atención desorientada en el guardián más formidable de este primer nivel es, sin duda, el omnipresente miedo al fracaso. No es solo el temor a tropezar, sino a la desaprobación social, a ser señalado, a perder la seguridad ilusoria que el sistema promete a cambio de vuestra sumisión. Esta aversión al error os paraliza, impidiendo explorar los senderos inexplorados de vuestro propio potencial creativo. Las antiguas tribus, en su lucha por la supervivencia física, castigaban severamente cualquier desviación de las normas que pudiera poner en peligro al grupo. Ese eco primario de la exclusión como sentencia de muerte aún resuena en vuestro subconsciente colectivo, un mandato ancestral que os impulsa a valorar la conformidad sobre la innovación, la seguridad sobre la libertad. El miedo al fracaso es, en esencia, el miedo a la transformación, el miedo a trascender los límites autoimpuestos, porque cada salto hacia lo desconocido implica una reconfiguración de vuestra identidad, que el ego, aferrado a lo conocido, resiste con ferocidad. Es la advertencia tribal resonando. No te desvíes del camino o serás devorado por la oscuridad. Confinados en este primer nivel de vibración, vuestra existencia se convierte en un ejercicio constante de defensa y acumulación, un ciclo perpetuo de ansiedad y búsqueda insaciable. Creéis que estáis construyendo seguridad, pero en realidad estáis edificando muros cada vez más altos alrededor de vuestra alma, impidiendo la entrada de la verdadera abundancia y la alegría espontánea. La escasez no es una ley cósmica, inmutable, sino una vibración cultivada, una realidad consensuada, alimentada por la atención colectiva desviada. Pero esta prisión, como toda ilusión, tiene sus grietas, sus puntos de fuga que la luz de la conciencia puede penetrar. El primer paso hacia la liberación no es la lucha ciega contra el miedo, sino la comprensión profunda de su naturaleza ilusoria. La realización de que la verdadera responsabilidad es hacia vuestro ser superior, y el auténtico realismo es la capacidad de percibir la totalidad de las posibilidades, no solo las sombras proyectadas por una mente temerosa. La clave no está en buscar fuera, sino en recalibrar la lente interna, en desplazar la atención de lo que falta a lo que es y a lo que puede ser. Pero cómo se rompen los hilos de esta marioneta cósmica y qué vibración oculta se esconde, más allá de las sombras de la necesidad, esperando ser despertada para reescribir vuestro destino. Y así, en la encrucijada donde el miedo a la escasez y la futilidad de la mera defensa se encuentran, surge una chispa de lo que parece ser un nuevo amanecer. La rebelión no es la rebelión del espíritu que busca la libertad trascendente, sino la del ego que, astuto y ambicioso, ha aprendido una lección parcial. Se ha dado cuenta de que el perpetuo estado de alerta y la mera acumulación para sobrevivir son una cárcel, pero su respuesta no es la disolución de los muros, sino la construcción de un castillo más alto, más imponente, donde el control es el rey y el esfuerzo constante, su incansable siervo. Es el momento en que el autómata de la supervivencia toma las riendas y decide ser el arquitecto de su propio destino, sin percibir que los planos que utiliza aún están teñidos por las sombras de su prisión anterior. Este es el segundo nivel vibratorio, una fase donde la mente lineal se erige como soberana, creyendo que puede dominar las corrientes cósmicas con la fuerza de su voluntad, sin comprender que la voluntad, desprovista de la sabiduría del corazón, es una espada que, a la larga, solo se vuelve contra sí misma. Se confunde el dominio con la esclavitud a las propias ambiciones, un ciclo que, si no se comprende, condena al alma a una carrera sin meta real, solo de agotamiento. En esta nueva fase, el ser se lanza a la vorágine de las metas y los propósitos, tejiendo intrincadas redes de planificación y estrategia, creyendo que cada objetivo alcanzado es un peldaño hacia la verdadera libertad.
Se persigue la seguridad a través de la acumulación de logros, la validación a través del reconocimiento externo y el poder a través de la manipulación de las circunstancias. El esfuerzo constante se convierte en un mantra, una divisa sagrada que, se cree, puede doblegar cualquier realidad a la propia conveniencia. Recordad los relatos antiguos, aquellos que hablan de la Torre de Babel, no solo como una historia de castigo divino por la soberbia, sino como una metáfora profunda de la humanidad intentando alcanzar los cielos mediante el esfuerzo y la construcción. Puramente material, ignorando la conexión intrínseca con el todo, el lenguaje unificador del espíritu. Los constructores, en su afán de control, olvidaron la esencia del fluir y sus esfuerzos. Aunque titánicos, estaban condenados a la fragmentación, a la incomprensión de las lenguas del alma. Es aquí donde la intención, si bien poderosa, se torna una cadena si está desalineada del verdadero propósito del ser. Esta frenética búsqueda de control, esta incesante labor de edificación, lleva, paradójicamente, a una nueva y más sofisticada forma de prisión, el agotamiento y la urgencia perpetua. La energía vital, que debería ser fuente de inspiración y creatividad espontánea, se canaliza casi por completo hacia la consecución de objetivos autoimpuestos, dejando el alma sedienta y el cuerpo fatigado. La urgencia se convierte en una sombra omnipresente, susurrando al oído que no hay tiempo que perder, que cada instante debe ser productivo, que la pausa es sinónimo de fracaso. Es una prisión que, a diferencia de la primera, no se percibe como tal, pues está adornada con las ilusiones del progreso y el éxito. Se siente como una elección, como una muestra de determinación, cuando en realidad es una danza hipnótica dictada por el ego que se niega a soltar las riendas, temiendo el vacío que cree que el descanso y la entrega podrían traer en los ciclos de la naturaleza. El fluir y el reposo son ignorados en pos de una linealidad implacable que promete una cumbre inalcanzable en la dependencia del propio esfuerzo. Cimiento de este segundo nivel vibratorio es la trampa más sutil. Al creerse el único artífice de su destino, el individuo se aísla, cortando los hilos invisibles que lo conectan con la vasta red de apoyo cósmico y la inteligencia universal. El ego, inflado por la ilusión de haber superado la inercia de la supervivencia, se erige en un tirano benevolente, exigiendo cada vez más de sí mismo y por extensión de su entorno. Ciertos textos herméticos, aquellos que rara vez ven la luz, hablan de la hybris del demiurgo, no como un ser malvado, sino como una entidad que, en su deseo de crear y controlar, se separa de la fuente primordial, generando un universo de limitaciones a través de la pura voluntad y la materialidad. Se olvida que la verdadera maestría no reside en forzar la voluntad sobre la realidad, sino en alinearse con ella, en ser un canal consciente para que la energía universal se manifieste, sin resistencia. Esta es una lección de humildad disfrazada de ambición desmedida, un llamado a reconocer que el poder real no reside en el esfuerzo solitario, sino en la resonancia con el todo. Así, la búsqueda de control, si bien es un paso evolutivo desde la mera supervivencia, se revela como un velo que oculta una verdad más profunda. Es un jardín vibrante, sí, pero uno cultivado con la espada del esfuerzo y regado con las lágrimas del agotamiento, donde las flores de la alegría espontánea y la paz interior luchan por brotar. El éxito, bajo esta óptica, se convierte en una jaula dorada, sus barrotes forjados por la constante necesidad de mantener la ilusión de dominio. No se trata de abandonar el propósito o la acción, sino de trascender la necesidad de controlar, de comprender que la fuerza vital no es una reserva que se agota, sino un río que fluye, y la verdadera sabiduría reside en aprender a navegar sus corrientes con gracia, en lugar de intentar desviarlas con diques de esfuerzo. ¿Qué ocurre pues cuando el incansable constructor de su torre personal, exhausto de su labor, levanta la vista y se pregunta si la cima es el verdadero destino, o si hay una cima más elevada, una conexión más íntima que solo se revela cuando el cincel y el martillo son depuestos, y el corazón se abre a una melodía diferente, a un nivel de vibración donde el control se disuelve en una sinfonía de armonía y propósito? Es cuando el cincel y el martillo son depuestos, cuando el corazón se abre a esa melodía diferente, que la cima más elevada se revela no como un punto de llegada, sino como un estado de ser, una vibración de unidad donde el control se disuelve en la sinfonía perfecta de la existencia. La verdadera maestría no es dominar el río, sino convertirse en el río mismo, fluyendo sin resistencia, confiando en cada curva, cada remolino, cada calma. Es aquí, en esta entrega consciente, donde el poder ilimitado del universo se canaliza a través de ti, no por ti. La iluminación no es un acto de conquista,
sino de profundo reconocimiento. Somos parte de una danza cósmica, una coreografía sagrada, donde cada ser encuentra su lugar sin esfuerzo, guiado por una sabiduría superior que trasciende cualquier ambición personal. La paz reside en saber que la vida no es un problema a resolver, sino un misterio a vivir, a sentir, a encarnar en cada aliento. Y tú, buscador de la verdad, ¿qué muro de control derribarás hoy para permitir que la sinfonía universal te eleve a una vibración más alta? Si estas verdades han encendido una chispa en tu interior, te instamos a unirte a nuestra hermandad de buscadores. Suscríbete, comparte este mensaje, y juntos tejeremos una red de conciencia que transforme el velo en revelación. El conocimiento es un faro, y cada voz que se une a este coro amplifica su luz. Te aguarda el próximo portal en desvelaremos los secretos de la intuición como tu brújula espiritual, un mapa ancestral para navegar estas nuevas corrientes.